Debo mencionar previo a la clase del día de hoy que también es una clase importante, es importante porque tiene una prevalencia de 1% a nivel mundial y pues afecta definitivamente hasta el 5% de mujeres jóvenes que tienen más de 50 años. Entre los 50 y los 75 años hay una alta incidencia, pero la parte fundamental de esta clase es que esta clase, al igual que cuando vimos lupus, se darán cuenta que esta clase nos puede dar manifestaciones sistémicas generales. Debo mencionar también que Luis hizo un excelente trabajo porque desde la presentación ya prácticamente los, los conceptos que queremos que ustedes aprendan, la estuvimos revisando con él y solo agregamos algunas cosas, pero verdaderamente Luis ya tenía un alcance muy profundo con la clase que había desarrollado. Por lo tanto, creo que va a ser de mucha utilidad y de mucho provecho para todos ustedes que puedan prestar atención a la clase que el doctor nos va a presentar el día de hoy. Luis, para no irte interrumpiendo en todo momento, solo voy a levantar la mano cuando tenga que opinar y tú me das la palabra, ¿te parece? Para que no parezca que te interrumpo en todo momento. ¿Estás de acuerdo? Está bien, doctor. Bueno, vamos a darle inicio, vamos a darle para que les empiece a presentar la clase. Por favor, presten atención desde el inicio, porque en el inicio Luis les va a mostrar factores fisiológicos que son esenciales para poder comprender. Ok, voy a iniciar con la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre artritis reumatoide. La artritis reumatoide pues es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica que es de etiología desconocida. Esta va a afectar sobre todo a las articulaciones grandes y pequeñas en forma simétrica, tiene que ser simétrica, produciendo un engrosamiento sinovial, destrucción del cartílago articular y de la aparición de erosiones óseas que llegan a la deformidad articular permanente. En la epidemiología, pues tenemos que es una prevalencia mundial del 0.8%, en media de 0.3 a 2.1%, 3 a 1 en relación de mujeres a hombres respectivamente. La relevancia aumenta con la edad y las diferencias entre sexo disminuyen a edades avanzadas. Se da sobre todo en el cuarto y quinto decenio de vida. Un 80% de los pacientes están entre los 35 y 50 años de edad. Y hay una predisposición genética, 4 veces más en pacientes con artritis reumatoide con familiar de una consanguinidad de artritis reumatoide. Vamos a tener un factor genético, el principal factor de riesgo, un antígeno leucocitario humano en DR4 mayor a un antígeno leucocitario humano de DR1. Esto va a variar en el grupo poblacional, ¿verdad? Depende de en qué país se encuentren. Digamos, el DR10 va a estar más que todo en el español e italiano, DR9 en el chileno, DR3 en el árabe, DR4 que es el más agresivo. Estos factores de riesgo no explican en su totalidad la incidencia de una artritis reumatoide igual, o sea, aunque sí hay factor genético, no va a ser predisponente, o sea, que no va a ser de las mayores causas de artritis reumatoide en el mundo. Vamos a hablar de la fisiopatología de artritis reumatoide. Va a haber una sinova pannus, que es una hipertrofia de la capa íntima, y también va a haber una angiogénesis de la capa subintimal de las células con las células proinflamatorias. En el cartílago, pues va a haber una destrucción mediada por unas citocinas. Esta citocina lo voy a explicar un poquito más después. Y en el hueso va a haber una activación del osteoclasto. Por esto es que va a haber una degeneración ósea, como el que les había hablado antes, porque el osteoclasto, vamos a recordar que es el que va a degradar el hueso, ¿verdad? ¿Sí, doctor? Gracias, Luis. Bueno, acá quiero señalar que definitivamente los antígenos leucocitarios tienen una alta relación. Debemos entender el antígeno leucocitario humano. El tipo 1 y el tipo 4 son los que más se asocian, pero una parte muy importante que debemos mencionar acá es que aquellos pacientes que tengan un antígeno leucocitario humano de la variable DRB1 son los que van a tener más susceptibilidad de enfermedades graves, van a tener menor respuesta al tratamiento y una mayor progresión de la enfermedad. Entonces, el antígeno leucocitario humano DRB1
es el que más se asocia con este tipo de con esta característica propia de la enfermedad. Nada más eso, amigo, gracias. Gracias, doctor. Y también en la cavidad sinovial pues va a haber efusión exudativa con proteínas proinflamatorias. Bueno, va a haber una activación de las células T, activación de las células B, que estos van a producir pues a las células plasmáticas que van a producir los anticuerpos, que van a estar, que estos anticuerpos van a ser autoanticuerpos. Y va a haber una activación de células efectoras, que son los macrófagos, neutrófilos y los condrocitos. ¿Cuáles van a ser las citocinas? Va a ser el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. En estas interleucinas va a haber una actividad tanto autócrina, parácrina y endócrina. Van a inducir la síntesis de citocinas sobre estimulación de moléculas de adhesión. Van a activar a los osteoclastos, que van a ser los que van a afectar al hueso para la degeneración del hueso. Inducción de especies reactivas de oxígeno, metaloproteinasas de la matriz, inducción de reactantes de la fase aguda y características sistémicas, como lo van a hacer la fiebre, que esto puede provocar la interleucina 6, malestar general, caquexia, que va a ser por el factor de necrosis tumoral, y activación de las células B, como ya lo había dicho. También van a haber mediadores solubles, que van a ser las prostaglandinas, que estas lo que van a hacer, van a sensibilizar el dolor. Los pacientes con artritis reumatoide van a referir mucho dolor en las articulaciones que están afectadas. Leucotrenos, que es un aumento de la permeabilidad vascular, y una quimiotaxis. La quimiotaxis lo que es que va a atraer a las células inflamatorias a un lugar específico, en este caso pues las articulaciones. Metaloproteinasas de la matriz, que estas van a degradar la matriz colágena del cartílago, y las cininas, que ayudan a la liberación de prostaglandinas, de fibroblastos, y es es potente analgésico, o sea, la que va a activar más que todo el dolor. La sustancia P, que es un potente vasoactivo. Aquí podemos ver un esquema de lo que les acabo de explicar. Aquí está el hueso, la cavidad sinovial, el líquido sinovial, el cartílago. Entonces hay una mayor actividad, hay un potente vasoactivador, ¿verdad?, que va a producir que se metan aquí por diapédesis las células inflamatorias, que va a causar que se activen las citocinas, que factor de necrosis tumoral, interleucina 1, que va a activar la quimiotaxis para que estas células inflamatorias se metan aquí a la cavidad sinovial. Entonces, estos van a producir sobre todo más citocinas, que van a causar pues los síntomas sistémicos, que son la fiebre, el dolor, la inflamación, y estos pues ya van a activar a los osteoclastos, que van a ser los que se van a degradar el hueso, y también van a afectar a las articulaciones, al cartílago, ¿verdad?, y a la articulación sobre todo. En la historia clínica, sí, dígame, doctor. Muchas gracias, Luis. Bueno, ¿puedes poner la anterior, por favor, donde está esta imagen? Bueno, aquí quiero que presten atención porque el doctor Luis ya les acaba de escribir claramente. Hay tres citocinas proinflamatorias, interleucinas proinflamatorias, que ustedes tienen que tener muy claro en la fisiopatología de la artritis reumatoidea. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué las debo saber, doctor? Porque estas tres son el pilar hacia el que dirigimos el tratamiento antiinflamatorio de la enfermedad. Y ahí en anaranjado les menciona el factor de necrosis tumoral, que claramente es un factor importante en la fisiopatogenia y también es un elemento esencial hacia el que vamos a dirigir el tratamiento. Y también tenemos, claramente ven ahí lo que es la interleucina 1, y aparte de la interleucina 1 tenemos la interleucina 6. La interleucina 6 es el otro elemento característico que va a dar lugar a todo el proceso inflamatorio que vemos en esta enfermedad. Y contra estos tres dirigimos el tratamiento. Nada más quería apoyarte en esto, Luis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, en la historia clínica vamos a tener que es un inicio insidioso con desarrollo lento. No se van a presentar los síntomas súbitos. El paciente puede presentar algunas molestias generales, fiebre, después dolor articular, pero tiene que ser un desarrollo lento. Tiene que ser poliarticular, va a afectar a más de 3 articulaciones, simétrica,
Esta tiene que ser específica, tiene que ser simétrica, signos inflamatorios de dolor y edema en las articulaciones afectadas. En la historia clínica, pues también articulaciones afectadas vamos a tener a las interfalángicas proximales, a las metacarpofalángicas, a las metatarsofalangicas, a las articulaciones de las muñecas, tobillos, hombros, codos y columna cervical. Estas van a ser las articulaciones más afectadas en la artritis reumatoide. Al examen físico, pues vamos a tener inflamación simétrica de las articulaciones que va a ser persistente. Inicialmente se puede afectar a un par de articulaciones y la simetría puede no estar captada. Esto al inicio de la enfermedad, pero después va a ir progresando a afectar más articulaciones y va a tener una simetría marcada. La palpación fundamental de las articulaciones, vamos a tener una sinovitis versus un cambio óseo de artrosis, ¿verdad? A la palpación también vamos a tener sinovitis, que es la articulación esponjosa. Vamos a sentir cómo se siente esponjosa la articulación del paciente, y una osteoartritis, que es el crecimiento articular duro y firme. Inflamación de las muñecas, codos, rodillas, tobillos y las articulaciones metatarsofalancicas. Dolor al movimiento pasivo, calor a la palpación y limitación en el rango motor de la articulación. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se ven a los pacientes. Esto es al inicio de la enfermedad. Vamos a ver cómo es que está inflamado en las articulaciones falángicas. Esto ya es cuando hay un cambio óseo de artrosis del paciente. Podemos ver cómo es de que se están deformando los dedos y cómo es de que el paciente ya no va a tener una movilidad motora normal de sus dedos. Y aquí tenemos sus rayos X. Y aquí tenemos otras que voy a presentar más adelante, que son estos nódulos, que son los hallazgos extraarticulares. ¿Sí, doctor? Gracias, Luis. Bueno, antes de pasar a la parte extraarticular, deben conocer que artritis reumatoidea en sí es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones. Como es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, tiene que tener la articulación 4 características esenciales, que si no las tiene, no es una artritis, es una artrosis. ¿Cuáles son las características que debe tener toda articulación para decir que es una articulación inflamada? Debe tener tumefacción o edema, debe tener dolor, debe tener eritema o cambio de coloración, y debe tener característico normalmente rigidez matutina que sobrepase los 30 minutos. Esto nos dice que una articulación entonces tiene artritis, es decir, tiene inflamación. Repito, los 4 elementos son la tumefacción, que es lo mismo que edema, el dolor, el cambio de coloración o eritema, y algo muy importante, jóvenes, es que el paciente debe presentar rigidez de esa articulación matutina que debe sobrepasar los 30 minutos y que con los movimientos empieza a disminuir el dolor y la rigidez. Esto es importante que lo conozcamos ahorita, porque Luis perfectamente se lo va a documentar cuando hablemos de lo que es los criterios diagnósticos. Luis, hágame un favor, ponga la diapositiva donde mencionó los slides, que son, las articulaciones afectadas, la previa. Bueno, tienen que tener claro que en artritis reumatoidea es una enfermedad simétrica, como perfectamente les dijo Luis, que afecta a las articulaciones de calibre pequeño. Normalmente es una enfermedad en el 60% de los casos que va a afectar las articulaciones pequeñas. Oigan bien, el 60%. El 30% de las veces va a afectar articulaciones grandes, y en el 10% va a haber una mezcla de afectación articular. Pero si les preguntan cuál es la característica de la enfermedad articular en artritis, que es simétrica de articulaciones pequeñas, es muy importante eso, ¿de acuerdo? Y las características inflamatorias que ya les mencioné. Entonces, si en su mayoría afecta a las articulaciones pequeñas, ¿cuáles son las articulaciones que principalmente debiésemos ver afectadas? Recuérdenlo, en artritis las articulaciones que vamos a ver afectadas principalmente son 6, que son pequeñas. ¿Cuáles son? Ubíquense en la muñeca. Los pacientes con artritis van a tener mucho dolor en la muñeca. Ubíquense en la articulación
metacarpofalángicas y ubíquense en las articulaciones interfalángicas proximales. Pues vamos de la muñeca avanzando hacia los dedos. La muñeca, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales son, digamos, las tres líneas articulares de la mano que afecta la artritis. Y recuerden que debe ser en las dos manos porque es simétrica. Luego de estas tres, tenemos tres en la extremidad inferior, que es la del pie, la del tobillo y las rodillas. Entonces, estas articulaciones se pueden ver afectadas en la artritis reumatoidea y representan el 60% de los casos. Un 30%, pues vamos a tener afectado lo que es hombro, muñeca, rodilla, que son las articulaciones denominadas articulaciones grandes, y en un 10% la mezcla. ¿Qué es la característica? Yo creo que todos ustedes pueden ver a un paciente, le ven los dedos y sin saber qué es, ya saben que el paciente puede tener artritis reumatoidea. Por eso le dije a Luis que me agradaba mucho que pusiera la presentación, la slide donde tiene las deformidades óseas. Hay 4 deformidades óseas principales en enfermedad reumatoidea, pero yo sé que cualquier persona sin ser médico sabe que al ver deformidad en los dedos se empieza a pensar que tiene una enfermedad inflamatoria de las articulaciones. Se los digo porque me pasa y le ha de pasar al doctor Juan Pablo. Mire, doctor, que mi mamá tiene un dedo que yo veo que se le está deformando. Quiero que me le evalúe a ver que no tenga artritis. Así pasa. ¿Cuáles son las 4 manifestaciones principales de deformidad que pueden existir en las articulaciones? Vuelvo y repito, como las articulaciones pequeñas de la mano son las principalmente afectadas, vamos a tener, pues obviamente, como en la primera imagen, hay una tumefacción franca de los tejidos. Eso es que los dedos se empiezan a hinchar porque recuerden que es una artritis inflamatoria. La otra deformidad que podemos presentar es un desplazamiento cubital, donde los dedos se desplazan en sentido cubital. Entonces es una característica importante, el desplazamiento cubital que presentan los dedos. Luego, podemos tener lo que es la deformidad en cuello de cisne. ¿Qué pasa en la deformidad en cuello de cisne? Hay una flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, hay una extensión de la interfalángica proximal y hay una flexión de la interfalángica distal, y es la posición que adoptan de forma crónica. ¿Por qué? Porque recuerden que fisiopatológicamente la artritis reumatoidea se caracteriza por proliferación de panus o tejido sinovial. Entonces, aparte del cuello de cisne, también tienen la deformidad en ojal, como ven en la parte alta del lado derecho, si ustedes están frente al monitor. Entonces, en la deformidad, normalmente la deformidad en ojal, lo que sucede es que hay una flexión de la interfalángica proximal y hay una hiperextensión de la interfalángica distal. Por eso es que los dedos quedan en esa posición. Y la otra es la deformidad en resorte, que afecta sobre todo a las articulaciones del pie. Pero recuerden que son 4: el desplazamiento cubital, en cuello de cisne, en ojal, y la del pie, que es en resorte. Entonces, ¿por qué? Por proliferación del tejido sinovial, que se denomina paños. ¿De acuerdo? Esto es para que vayamos comprendiendo bien lo que va a pasar. Ahora vamos a dar paso a las manifestaciones extraarticulares, donde Luis ya las tiene documentadas muy bien. Y aquí solo quiero que sepan que hasta el 40% de la población puede tener manifestaciones que se extienden más allá de las articulaciones, que se extienden de forma sistémica. Ya van a ver y les parecerá increíble cómo tiene Luis bien documentada todas las manifestaciones extraarticulares que puede afectar una simple artritis reumatoidea. Entonces, por eso les decía, al igual que el lupus, es una enfermedad que puede dar una afectación sistémica increíble, desde el cerebro hasta la piel. Vamos a ver a continuación. Adelante, amigo. Gracias, doctor. Sí, como decía el doctor, también por ser artritis reumatoide no es como que se va a concentrar todos los síntomas en artritis o los hallazgos en articulaciones, sino que también vamos a tener extraarticulares, que vamos a tener el nódulo reumatoideo, que es un nódulo subcutáneo, es el más común de las manifestaciones extraarticulares de esta enfermedad. Va a estar presente en 20 a 30% de los casos de artritis reumatoide, es casi exclusivamente de pacientes seropositivos, superficie extensora de los brazos o de los codos, y puede aparecer en puntos de presión como los pies y las rodillas.
Son estos nódulos que vamos a ver aquí, que como se los describía, están en la superficie extensora de los brazos y de los codos más que todo, ¿verdad? Como este paciente que tenemos acá, esta paciente que tenemos acá, que podemos ver los nódulos reumatoideos, ¿verdad? También tenemos enfermedad cardiopulmonar. Vamos a tener una pleuritis con y sin efusión, nódulos intrapulmonares, fibrosis intersticial difusa, ateroesclerosis y pericarditis puede presentar también estos pacientes. Y también tenemos un síndrome característico que es el síndrome de Kaplan, que esta es la neumoconiosis reumatoide, también conocida, es la inflamación y la cicatrización de los pulmones en personas con artritis reumatoidea que han estado expuestas a polvo de minas que contienen carbón. La enfermedad pulmonar se denomina neumoconiosis de los mineros de carbón y puede llevar al desarrollo de muchos nódulos pulmonares pequeños y a una enfermedad leve de las vías respiratorias similar al asma. Algunas personas que han estado expuestas a polvo presentan una cicatrización pulmonar severa llamada fibrosis masiva y progresiva. Aquí podemos ver esta placa de tórax, que es una placa posterior-anterior, que está poco penetrada y que está un poco desviada hacia la derecha. Vamos a ver que el tejido subcutáneo pues no se puede evaluar, no se presentan lesiones óseas, los ángulos costodiafragmáticos y cardiodiafragmáticos pues están conservados a excepción de este, pero es porque la silueta cardíaca pues no se logra ver bien. Y vamos a ver estas imágenes radioopacas que van a estar en los ápices de los dos pulmones. Estas imágenes y también una radiolucidez en las bases pulmonares, ¿verdad? Estas imágenes se pueden describir como algodonosas que están en los ápices del pulmón derecho y en el ápice del pulmón, en el ápice del pulmón izquierdo y en el ápice del pulmón derecho, y tal vez también afecta al lóbulo medio del pulmón. Esta va a ser una imagen característica del síndrome de Kaplan que vamos a poder ver en los pacientes que tienen artritis reumatoide y que han estado expuestos a polvo de minas que contienen carbón. También vamos a tener una enfermedad ocular, vamos a poder tener una queratoconjuntivitis del síndrome de Sjögren, que es el más común. Más adelante les voy a explicar qué es el síndrome de Sjögren. Un ojo seco o zika, que es la queja principal de los pacientes. Epiescleritis ocasionalmente se manifiesta con un dolor leve e inyección conjuntival severa del ojo afectado, y una escleritis y ulceraciones corneales que son raras pero son problemas serios. Aquí podemos ver uno de los ejemplos, como la inyección conjuntival que tienen los pacientes, que posiblemente también tienen ojo seco, por el síndrome de Sjögren, que el síndrome de Sjögren pues va a estar en el 10 al 15% de los pacientes con artritis reumatoidea, que es un desorden crónico inflamatorio, que va a estar principalmente en los ojos, porque este va a afectar a las glándulas salivales y lacrimales. Por eso es de que vamos a tener también ojo seco en el paciente o zika. Una reducción de la producción de lágrimas y de saliva y de secreciones vaginales también puede presentar los pacientes. Vasculitis reumatoide típicamente inicia tras muchos años de padecer artritis reumatoide de forma persistente y severa. Va a estar más que todo en arterias pequeñas, más que en medianas, y son complicaciones como infarto distal de las extremidades o mononeuritis múltiples. Aquí podemos ver cómo es que se puede estar manifestado. Puede haber necrosis al final de las extremidades, como se los había dicho, en los dedos de los pies o dedos de las manos. Vamos a tener estas lesiones características como complicación de las arterias pequeñas, ¿verdad? Las lesiones eritematosas también en la punta de los pies. Y también síndrome de Felty, que va a estar sobre todo por una esplenomegalia, una neutropenia y una trombocitopenia que va a tener el paciente. Enfermedad neurológica, una neuropatía periférica sensorial leve, mayormente en las extremidades inferiores. El paciente puede referir de que puede tener golpes en los dedos de los pies sin que le haya sentido, pero esta siempre va a ser leve, ¿okay? Neuropatía por atrapamiento, como el síndrome del túnel carpal o tarsal, y poco frecuente también la subluxación atlantoaxoidea. Este es un cuadro de un resumen de las manifestaciones extraarticulares, como las cutáneas, que son los nódulos reumatoideos, pulmonares, como es el síndrome de Kaplan, que ya se lo había descrito, cardiovasculares,
que puede producir aterosclerosis acelerada con riesgo de muerte por infarto miocardio o causas cardiovasculares, nerviosas, como ya se los había escrito antes, con atrapamiento nervioso como el túnel carpiano, hemáticas, como la esplenomegalia, la neutropenia y la trombocitopenia, renales, como la glomerulonefritis, síndrome nefrótico, nefrotoxicidad por fármacos y vasculitis de pequeños vasos y medios, ¿verdad? ¿Sí, doctor? Bueno, jóvenes, hasta acá ustedes acaban de aprender las manifestaciones articulares y las extraarticulares que caracterizan la artritis reumatoidea. Con Luis quisimos agregar este cuadro que era un resumen para que ustedes se formen una idea global, como les decía, que la enfermedad reumatoidea puede afectar la piel, el pulmón. Vean que los nódulos reumatoideos pueden estar en la piel, en el pulmón y en el corazón, jóvenes. Afecta el pulmón. Por ejemplo, acabamos de ingresar un paciente a la emergencia que tiene enfermedad intersticial del pulmón y que tiene artritis reumatoidea. Pues aquí tenemos dos opciones. ¿Qué le dañó el pulmón? Si propiamente la actividad autoinmune de la enfermedad o los fármacos, porque por ejemplo la terapéutica también puede dar manifestaciones extraarticulares o sistémicas de la enfermedad, como el metotrexate, por ejemplo, el factor de necrosis, los fármacos utilizados contra el factor de necrosis tumoral. Vean que los pacientes con artritis reumatoidea tienen un riesgo de morir por infarto. ¿Por qué? Porque tienen una aterosclerosis acelerada, quiere decir que tienen mayor depósito de proteínas de compuestos lipídicos que favorecen el riesgo de formación de placas aterosclerosas y por eso se puede morir más de infarto. Vean que pueden hacer derrames pleurales cuya característica es que son derrames pleurales con glucosa baja. Normalmente la glucosa baja en los derrames pleurales, como saben ustedes a través de los criterios de Light, es por causa infecciosa. Pero vean que en la artritis reumatoidea puede existir esto. Y bueno, básicamente este era un cuadro resumen que queríamos traer con el doctor Luis para que ustedes pudieran ver. Vean que se pueden afectar los riñones también. Y algo muy importante, hay dos síndromes que Luis mencionó, que es el síndrome de Felty, que es característica hematológica de afectación por artritis. Y otra cosa que afecta hematológicamente la artritis, jóvenes, es que como todas las enfermedades autoinmunes, va a dar una anemia de inflamación crónica. ¿De acuerdo? Y el otro síndrome que les mencioné es el síndrome de Kaplan, para que vean que es una enfermedad tan extensa que dentro de sí presenta síndromes. Muchas gracias. Bueno, para continuar, entonces, ya que tenemos pues, la clínica del paciente que lo evaluamos, pues vamos a sacarle laboratorios al paciente, ¿verdad? Vamos a sacarle una biometría hemática completa o una hematología completa, como es conocida aquí en el Roosevelt. El 25-35% de los pacientes va a tener una anemia. También va a tener ligeramente elevados los glóbulos blancos por inflamación y disminuidos en el síndrome de Felty, ¿verdad? Que va a tener una neutropenia. Plaquetas normales, una trombocitosis en respuesta a la inflamación, pero también recordemos que en el síndrome de Felty puede tener una trombocitopenia. Unas pruebas de función hepáticas y unas pruebas de funciones renales van a estar normales. Puede haber una ligera hipoalbuminemia con aumento de las proteínas totales y ambos importantes antes de iniciar la terapia farmacológica. Tenemos que evaluar la función renal en la terapia farmacológica y la función hepática en la terapia farmacológica. Como ya lo dijo el doctor, pueden haber presentaciones por estas terapias en distintos órganos, ¿verdad? También prueba de anticuerpos anti-CCP se usa para diagnosticar la artritis reumatoide. Va a estar positivo en el 70-80% de los pacientes, o también llamado factor reumatoideo. La anti-CCP define el mal pronóstico y la agresividad de esta enfermedad. Es 98% específico para los pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide y puede estar presente 15 años previo al inicio de la enfermedad. La citrulinización de los péptidos de peptidilargina desaminasa también es importante. También vamos a tener una velocidad de sedimentación y una PCR que miden la inflamación, pero no siempre están elevados. La velocidad de sedimentación eritrocitaria pues va a estar elevado a veces y sirve para el seguimiento de la actividad de la enfermedad. Y la PCR, al igual que la ABS, va a mejorar con el control de la enfermedad. Estos van a ser indicadores de la inflamación, sobre todo de la enfermedad.
Vamos a tener hallazgos radiográficos. Siempre que tenemos un paciente con sospecha de artritis reumatoide, hay que sacarle rayos X de las articulaciones que pueden estar afectadas, sobre todo de manos, pies y tórax, ¿verdad? En los hallazgos radiográficos vamos a tener inicialmente sin hallazgos tempranos. 2 años de la enfermedad sin control, vamos a tener una erosión ósea y destrucción del cartílago, osteopenia periarticular, disminución del espacio articular por pérdida de cartílago con erosión y articular, y finalmente erosiones quísticas óseas, ¿verdad? Que lo vamos a ver en los rayos X, como los podemos ver aquí. Aquí podemos ver las erosiones articulares que tenemos en los pacientes, sobre todo en las articulaciones falángicas proximales, como lo habíamos dicho, que van a ser las más afectadas en este grupo de pacientes. Vamos a tener también edema en las partes blandas, especialmente a nivel interfalángicas proximales, con disminución de los espacios articulares, que son estos, ¿verdad? Edema en las partes blandas interfalángicas, como las podemos ver aquí en estas imágenes. Manos, conservación del espacio articular, erosiones intraarticulares y paraarticulares, como los podemos ver en estas partes de acá. Subluxaciones, como son esta que estamos acá, que ya se dieron cuenta que va hacia el cúbito, como lo dijo el doctor, ¿verdad? Vamos a tener una desviación cubital de este dedo, por ejemplo, de espacios interarticulares, erosiones a nivel de las cabezas metacarpianas y a nivel de las primeras falanges, como lo podemos ver aquí. Aquí hay erosiones. Estas erosiones se van a causar por los osteoclastos, como ya se los había dicho, y pérdida de los espacios articulares en el carpo y erosiones en el extremo distal del cúbito. Aquí podemos ver cómo está la pérdida de los espacios articulares a nivel del carpo. Otros métodos diagnósticos, vamos a tener el ultrasonido, que detecta la sinovitis, efusiones y erosiones de la articulación. Una resonancia magnética, vamos a ver una sinovitis inflamatoria. Si se agrega gadolinio, muestra edemas y erosiones tempranas que no podemos ver en pacientes, que lo vamos a tomar solo rayos X, por ejemplo. Ahora, para el diagnóstico de artritis reumatoidea, vamos a tener 4 pilares fundamentales. La historia clínica del paciente, como ya habíamos dicho, la historia familiar del paciente, si haya tenido a un familiar con consanguinidad que haya estado positivo para artritis reumatoide, al examen físico, que vaya a tener eritema, dolor, calor en las articulaciones afectadas, sobre todo articulaciones pequeñas. Los laboratorios, que ya se los había mencionado, que era el factor reumatoideo, las pruebas de función renal y hepáticas y la hematología completa y la radiografía del paciente, ¿verdad? Al diagnóstico, pues inicialmente los criterios se clasificaron en el ACR en 1987, un diagnóstico avanzado y retarda el inicio temprano de la terapia. No es sensible identificado en la artritis reumatoide temprana. La importancia es detectar y manejar a tiempo la artritis reumatoide en los pacientes, pues que se tiene que hacer un diagnóstico rápido y conlleva el desarrollo de otros criterios para el diagnóstico temprano. Aquí tenemos los criterios para el diagnóstico de artritis reumatoide. Vamos a tener más o mayor a una articulación tumefactada, no orientada hacia otro reumatismo. Esto es sí. Vamos a tener nuevos criterios, sí, vamos a ver artritis reumatoides, una erosión típica de artritis reumatoides, y si no tenemos nuevos criterios, no hay artritis reumatoide. ¿Y cuáles son los criterios? Pues una lesión articular. Vamos a ver, una gran articulación, pues no, porque afecta más que todo articulaciones pequeñas. 2 o 10 grandes articulaciones, 1 punto. 1 o 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos, sin contar las grandes articulaciones. 4 o 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos, y más de 10 articulaciones pequeñas, 5 puntos. Un factor reumatoideo negativo y un ACPA negativo, 0 puntos. Un factor reumatoideo débilmente positivo, 1 a 3 veces lo normal, y un ACPA débilmente positivo, 1 a 3 veces lo normal, pues 2 puntos. Un factor reumatoideo fuertemente positivo, más de 3 veces lo normal, o un ACPA más fuerte de lo positivo, 3 puntos. Duración de los síntomas, menos de 6 semanas, pues como les había dicho, es un inicio lento, insidioso, entonces tiene que estar mayor a 6 semanas, que es 1 punto. Y parámetros bioquímicos de inflamación, como la velocidad de sedimentación o la PCR, vamos a ver que va a estar 1 punto. Entonces, cuando tenemos en esta tablita una puntuación mayor a 6 puntos, mayor o igual a 6 puntos,
no vamos a tener un diagnóstico de artritis reumatoidea. Dense cuenta que lo que más da puntos son las lesiones articulares, entonces la clínica es muy importante acá más que los laboratorios o los rayos X. ¿Oyeron? Bueno, para el tratamiento, pues no hay una cura conocida para la artritis reumatoide y los objetivos van a ser un mejor nivel posible de actividad, un mejor nivel posible de actividad de la enfermedad, una remisión, minimizar el daño articular, mejorar la función física y mantener una calidad de vida del paciente. Entonces, va a haber una medicación, reducción del estrés articular, una terapia física y ocupacional y puede haber una intervención quirúrgica. Entonces, los medicamentos, pues solo vamos a proporcionar alivio sintomático con AINES, fármacos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o inhibidores de la COX-2 como el celecoxib, o analgésicos que suprimen el dolor como el paracetamol. El paracetamol pues no va a ser antiinflamatorio. Previenen el daño articular, pues glucocorticoides, como es una enfermedad autoinmune, van a atacar nuestras propias células inflamatorias a las articulaciones. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues glucocorticoides, ¿verdad? Como la prednisolona, por vía oral o por inyección local. Fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, como el metrotexato que había mencionado el doctor, y productos biológicos modificadores de la respuesta biológica, como el antifactor de necrosis tumoral o antiinterleucina 1, ¿verdad? Que son una de las interleucinas más frecuentes, o sea, que más van a estar de importancia en la artritis reumatoide. Vamos a tener indicadores de mal pronóstico también. Es difícil predecir la evolución de artritis reumatoide en cada paciente cuando comienza la enfermedad. Se han identificado varios indicadores de clave de mal pronóstico, como por ejemplo una enfermedad agresiva. Como el doctor había dicho al inicio, el genotipo del antígeno leucocitario humano DRP1 se asocia a formas más graves de artritis reumatoide. Esto va a ser en la genética. Una velocidad de sedimentación o una proteína C reactiva altas al inicio van a ser, o un factor reumatoide positivo, van a tener también, va a ser un indicador de mal pronóstico. Muchas articulaciones activas o malas puntuaciones funcionales en la evaluación clínica también va a ser indicador de mal pronóstico, y lesiones radiológicas precoces y circunstancias socioeconómicas adversas a un nivel educativo bajo, pues también va a ser indicador de mal pronóstico. En el tratamiento, pues vamos a ver, así a resumen, pues como los AINES, que van a reducir la inflamación y mejorar el dolor, no van a modificar la progresión de la enfermedad, van a ser solo tratamiento sintomático, efectos adversos similares en todos los AINES, como una hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, ninguno supera una efectividad al otro, y los efectos adversos, pues molestias gastrointestinales, alteración de la función renal e hipertensión arterial. En los corticosteroides, estos van a ser antiinflamatorio e inmunoregulador, una terapia coadyuvante temprana y a largo plazo. Pueden desarrollar ganancia de peso, aspecto cushingoide, hipertensión arterial, hiperglicemia, y pueden acelerar la osteoporosis del paciente. Metrotexate, que es un fármaco de base y de primera línea para la artritis reumatoide, inicio de acción de 6 a 8 semanas, eficaz, económico y más tolerable, efectivo reduciendo síntomas y signos de artritis reumatoide. El mecanismo de acción va a ser interrupción de la adenosina y posibles efectos de otras vías inflamatorias e inmunoreguladoras. Evaluar antes de iniciar, pues la función renal, pues desde que se hace una química con función renal del paciente, función hepática también, si el paciente presenta OH, leucopenia, trombocitopenia y deficiencia de folato. Hay que tener cuidado con el uso concomitante de AINES y trimetoprim. Aumentan la excreción renal del fármaco y aumentan su toxicidad también. Sulfasalacina, una efectividad ligeramente menor a metrotexate, ha demostrado reducir signos y síntomas y reducir el avance radiológico. Es un mecanismo desconocido, su inicio entre 6 semanas a 3 meses y efectos adversos, pues alergias, gastritis y citopenias. Leflunomida, una efectividad similar al metrotexate en términos y signos, síntomas, y es alternativo al metrotexate. Mecanismo no muy bien entendido, inicio de 4 a 8 semanas. Se presume que la inhibición de nuevo de la biosíntesis de piridinamida, y también tiene un efecto adverso de elevación de las transaminasas, diarrea, malestar gastrointestinal y de alopecia. Los inhibidores de factores de necrosis tumoral, como se los había mencionado antes, como el infliximab,
diferentes estructuras, pero con eficacia y seguridad similares a la monoterapia con methotrexate, de un inicio a 2 a 4 semanas. Bloqueadores de las células T, que también son importantes para la inflamación de las células, de las articulaciones. Se une a la proteína CD8 de la célula T. El tiempo de respuesta es de 3 meses. Efectos adversos de infecciones oportunistas, porque las células T pues, nos van a defender también al cuerpo. Inhibidor de la interleucina C, como el tocilizumab. Efecto adverso, pues van a haber infecciones oportunistas, plaquetopenia, elevación de las transaminasas, neutropenia y elevación del perfil lipídico. Y eso sería todo.